Buenas tardes, profesor. Continuando con la sustentación de los trabajos hechos, procedo a sustentar los ejercicios del parcial para que por favor puedan ser tenidos en cuenta en la calificación. Esto con el objetivo, esta sustentación de que pueda ser tenido en cuenta la calificación y se evidencie que sí se hizo el trabajo y que hay conocimiento y manejo del tema. Entonces, agradeciendo su comprensión, inicio a sustentar. El primer ejercicio nos habla de una bomba que está instalada en un lago y debe bombear el agua a una altura de 20 metros. Aquí tenemos nuestra ilustración donde efectivamente pues hay que vencer una altura de 20 metros. Entonces lo importante acá es saber que vamos a trabajar con la energía potencial de tipo gravitacional y pues manejar la ecuación que la energía potencial es únicamente la fuerza por la altura que va a ganar el cuerpo. Esa va a ser la energía que yo voy a gastar para subir esa cantidad de agua. Entonces el enunciado nos dice que son 5 metros cúbicos de agua y nos dicen que 1 metro cúbico de agua pesa 1000 kilogramos. Eso es la densidad del agua. Entonces únicamente ya sé la relación y hago el factor de conversión, lo que me dice que debo transportar o vencer una fuerza de 5000 kilogramos. Esta es la fuerza que debo vencer. Entonces, teniendo en cuenta esta fuerza y conociendo el recorrido, aplico la ecuación y obtengo que son 980.000 joules, lo que le va a costar a la bomba llevar esa cantidad de agua desde acá, desde este nivel, hasta acá, hasta 20 metros. Y ese sería el primer ejercicio. El segundo ejercicio nos habla de un automóvil de 1200 kilos que va bajando, parte del reposo, por gravedad. Podríamos decirlo que va en neutro. Y que el recorrido es de 15 metros. La carretera tiene una inclinación de 20 grados con la horizontal. Entonces nos plantean dos situaciones. ¿Cuál es la rapidez si no se tiene en cuenta la fuerza de fricción? ¿Y cuál es la rapidez teniendo en cuenta que hay una fuerza de fricción de 300 newtons? Que en este caso se opondría al movimiento. Ya lo vamos a observar. Aquí tenemos nuestro vehículo. Conductor quiso ahorrar gasolina, lo dejo en neutro. Se fue cuesta abajo. Tenemos una horizontal acá en el marco de la foto que está formando 20 grados y un recorrido de 15 metros. Entonces, para análisis práctico ya sabemos que el vehículo, si yo hago convergencia de ángulos, puedo tomar esta hipotenusa teórica y trabajarla como un plano X. Pero para poderla traducir al plano X tengo que tener en cuenta este ángulo. ¿Cómo lo hago? Pues con el cateto opuesto del ángulo rectángulo que se está formando y con la función seno. ¿Para qué lo tomo como un plano horizontal teniendo en cuenta esta inclinación? Para poder analizar la fuerza que está causando el movimiento. La fuerza que me causa el movimiento en este caso es el peso que viene dado por la interacción de la masa con la gravedad. Entonces tenemos el peso que actúa sobre el vehículo, pero también tenemos la fuerza de rozamiento, que nos la preguntan en la segunda situación. Pero para este caso únicamente vamos a trabajar con el peso según la primera situación que nos plantean. Entonces la forma en que se aborda este ejercicio es teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre el vehículo en esa situación. A través de la segunda ley de Newton yo sé que la fuerza que está actuando es el peso y es igual a la masa por la aceleración. Si yo hago la conversión de peso, que es masa por gravedad, aquí la vemos, masa por aceleración es igual a masa por gravedad por el seno, porque estamos hablando del peso en la componente X, debido a la inclinación del ángulo, que ya lo expliqué, por el seno de 20. Esto es para tener en cuenta la inclinación del ángulo. La masa y la masa es común en los dos lados de la ecuación, entonces puedo simplificarla. De ese modo, me queda que la aceleración va a ser igual a la gravedad teniendo en cuenta el seno de 20 grados. Y es completamente válido y tiene mucha lógica. Si despreciamos la fuerza de rozamiento, la aceleración únicamente va a ser lo que la gravedad me cause sobre este vehículo en función a esta inclinación. Si esto fuera completamente 90 grados, mi aceleración sería la gravedad. Pero vemos acá, tenemos en cuenta la inclinación y la ley de Newton y la despeje nos está diciendo. Después de reemplazar esos valores, mi
aceleración es de 3.36 metros sobre segundo al cuadrado. Ya con esa aceleración puedo calcular una velocidad final, que es lo que me están pidiendo al final del recorrido. Entonces, con una ecuación básica de cinemática podemos calcular la velocidad final. La ecuación que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Eso se ve en cinemática, movimiento uniformemente acelerado. Entonces hago como el vehículo parte del reposo, hago 0, mi velocidad inicial, y de ahí utilizo un radical para despejar este cuadrado, hago un reemplazo de unidades y obtengo que mi velocidad sin tener en cuenta, mi velocidad final sin tener en cuenta la fuerza de fricción es de 10.03 metros sobre segundo. Después nos plantean una segunda opción, que es tener en cuenta una fuerza de fricción de 300 newtons. Entonces aquí si nos dirigimos a nuestro punto de referencia, donde ya sabemos cómo vamos a trasladar el ángulo, para poder tener en cuenta la componente en X del peso, como una única horizontal, también hay una fuerza que me está actuando en contra de esta fuerza, por lo que esta fuerza se va a tomar como negativa en mi análisis de fuerza de la segunda ley de Newton. Entonces, lo único distinto acá es que se va a tener en cuenta esta fuerza y voy a obtener nuevamente la aceleración de mi nuevo planteamiento de sumatoria de fuerzas en la componente X. Pues aquí lo vemos, sumatoria de fuerza en X va a ser la fuerza del peso, fuerza-peso, menos la fuerza de rozamiento o fricción. Entonces aquí ya la tomo negativo por lo que ya se dijo. Esta fuerza, para yo poderla analizar, pues la dejo negativa como se ve en la ilustración, porque va en contra del movimiento. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya únicamente despejamos la masa de la ecuación, la pasamos a dividir y nos queda que la aceleración es este mg, que es el peso, teniendo en cuenta la inclinación del ángulo, que son el seno de 20, menos la fuerza de rozamiento, que ya nos dieron que era de 3000 newtons. Aquí vemos el reemplazo de las unidades. Nos dice que llegó a una operación de 0.855, una aceleración de 0.855 metros sobre segundo al cuadrado. Con la ecuación anterior, con el despeje hecho anteriormente en la ecuación de cinemática, vuelvo a introduzco esa aceleración en la ecuación obtenida y me da, haciendo el reemplazo, me da que la aceleración es de 5.1 metros sobre segundo. La velocidad final, 5.1 metros sobre segundo. La velocidad final con la nueva aceleración obtenida de ese análisis de fuerza. Es importante resaltar que aquí la primera velocidad nos dio 10, aquí disminuyó en un 50% promedio, a la mitad. Entonces es notable el rozamiento. El tercer y último ejercicio es un ejercicio de conservación del movimiento, momentum e impulso. Entonces la teoría del conservación del movimiento nos dice que el movimiento es igual a la masa multiplicada por la velocidad del cuerpo. Y por conservación de la ley de la energía nos dice que el movimiento 1 va a ser igual a un movimiento 2. Esto traducido en una ecuación matemática es esto. Entonces tenemos la interacción de dos cuerpos, un camión de 1500 kilos que se está moviendo pero impacta con una masa de 500 kilogramos. Entonces tenemos dos movimientos, un movimiento 1 y un movimiento 2. Entonces para este caso el movimiento 1 pues va a ser mi solo camión con 1500 kilos, ya tengo mi velocidad, pero al momento de impactar esta masa de 500 kilogramos con el camión ya tengo un nuevo movimiento que va a ser mi masa 2, que va a ser equivalente a 1500 más los 500 que se generan, y eso me va a generar una nueva velocidad, que es lo que está preguntando el enunciado. Entonces únicamente acudimos a la ecuación de conservación del movimiento, que viene deducida de la energía cinética, y nos dice que el movimiento, la masa 1 la conocemos, la velocidad 1 la conocemos, la masa 2 se conoce, que son los 1500 más los 500 de no impacto. Solamente nos resta despejar la velocidad 2, que sería la velocidad final que pregunta el enunciado. Entonces, haciendo un despeje, tenemos acá que son el movimiento 1 por la velocidad 1, la masa 1 por la velocidad 1 dividida en la masa 2.
nos da que la velocidad final es de 3.75 metros sobre segundo. Entonces es también importante ver cómo a través del nuevo peso que se adicionó, la velocidad bajó. Entonces esta es la sustentación del parcial. Aquí voy a adjuntar el link de este video para que pues, pueda ser visto de que el trabajo se realizó a conciencia y hay conocimiento y manejo del tema.